Estoy segura de que la mayoría de vosotros sabéis lo optimistas que somos en este canal con el futuro, y particularmente con el futuro de la economía de Estados Unidos. Sin embargo, lo cierto es que durante los últimos años, tanto el gigante norteamericano como los países de Europa han sufrido un importante problema con la productividad. Tal y como podéis ver, desde los años 80, el crecimiento de la productividad de los países desarrollados parece haberse frenado considerablemente. Y por tanto, nuestra capacidad de hacer crecer nuestras economías y de mejorar nuestro nivel de vida se ha visto mermada. La pregunta, lógicamente, es ¿por qué? Amigos, amigas, bienvenidos a Si lo hubiera sabido. Arranquemos. La productividad se ha estancado y, como os podéis imaginar, hay explicaciones prácticamente de todos los colores, desde problemas para mejorar nuestra tecnología hasta motivos relacionados con la legislación climática, como ya vimos aquí en Si lo hubiera sabido con la curva de Henry Adams, pasando incluso por la pesimista idea de que simplemente el crecimiento económico podría haber llegado a su fin. Sin embargo, en esta ocasión, más que centrarnos en los problemas, nos gustaría hablar de las posibles soluciones. Por eso en este vídeo vamos a ver cómo Estados Unidos, Europa o incluso Latinoamérica podrían volver a disparar sus niveles de innovación. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver todo esto con Si lo hubiera sabido? Pues mucho más de lo que podríamos pensar a simple vista. Y es que no creo que os sorprenda si os digo que la innovación es uno de los principales motores de la competitividad y la rentabilidad empresarial. En cierto modo, el gasto en I+D es algo así como el santo grial de la economía. Invertir en ciencia, tecnología, nuevas ideas, da igual a quién le preguntes, prácticamente todo el mundo estará de acuerdo en que invertir en I+D es la mejor forma de hacer crecer la productividad de un país. No obstante, los datos no son tan optimistas como la teoría. El gasto público en I+D, al menos en países como Estados Unidos, ha ido de mal en peor desde los años 60. Ahora bien, por suerte, al mismo tiempo que el gobierno ha dejado de invertir en I+D, las empresas privadas han tomado la delantera y han podido compensar buena parte de esa caída. Pero si la inversión en I+D es tan positiva como muchos dicen, ¿no tendría sentido que el gobierno norteamericano, por ejemplo, volviera a impulsar sus niveles de inversión pública en la materia? Pues el problema es que la cosa no es tan sencilla como parece. A pesar de que invertir en I+D tenga buena fama, lo cierto es que puede acabar siendo un auténtico desastre. Por ejemplo, ¿os acordáis del Concorde? El Concorde fue el avión más rápido y sexy del firmamento. Este avión podía volar a más de 2.180 km por hora. Fue el primero en toda la historia en superar la barrera del sonido para trayectos comerciales. Y, cómo no, el primero y único en transportar pasajeros desde Londres hasta Nueva York en tan solo 3 horas y media. Se podría decir que el Concorde fue una auténtica revolución tecnológica, una exitosa joya de la aviación muy avanzada a su tiempo. Sin embargo, este avión acabó siendo un auténtico fracaso. Sus costes operativos eran altísimos, los billetes eran muy caros, su espacio reducido no le permitía introducir muchos pasajeros y a fin de cuentas acabó siendo un enorme agujero de dinero que lo convirtió en algo completamente inútil. Por supuesto, las compañías aéreas se deshicieron del Concorde en el año 2003 y desde entonces no se ha vuelto a saber nada más de aviones comerciales supersónicos. Ahora bien, en toda esta historia, los más perjudicados no fueron las aerolíneas, sino curiosamente los gobiernos tanto de Francia como de Reino Unido. Y es que durante años ambos gobiernos invirtieron millones y millones de libras en el diseño y la construcción de este aparato. El proyecto prometía ser toda una revolución de innovación y tecnología. Sin embargo, la cosa no salió como se esperaba. En total, Reino Unido y Francia perdieron cerca de 7.700 millones de libras actuales en el proyecto. Así que, como veis, invertir en I+D no siempre es la solución tan prometedora que muchos sugieren. Aunque al principio de este vídeo hayamos hablado de la inversión en I+D como algo general, lo cierto es que hay formas muy distintas de llevarla a cabo. Y ya os avanzo que los resultados son muy diferentes en cada caso, pero vayamos por orden. Si hay una técnica estrella para promover el I+D, esa no es otra que la de los incentivos fiscales, es decir, reducir los impuestos a las empresas que más inviertan en innovación y desarrollo. Por ejemplo, en un estudio que analizó un programa de incentivos fiscales al I+D en Reino Unido, se encontró que las rebajas impositivas aumentaron un 16% la inversión privada en innovación y desarrollo. Y por si eso fuera poco, otro estudio adicional, que analizó casos similares en 9 países de la OCDE, encontró resultados prácticamente calcados al estudio del Reino Unido. Esto, de por sí, podría parecer la prueba definitiva de que bajar impuestos es la receta mágica para disparar la innovación de un país, pero amigos, no vayamos tan deprisa. Y es que, vamos a ver, a pesar de que bajar impuestos pueda funcionar, y funciona, lo cierto es que también tiene algunos problemas a tener en cuenta. Por ejemplo, a principios de los años 2000
2000, China estaba en su máximo apogeo. El gigante asiático estaba escapando de la pobreza a toda mecha. Cada vez llegaban más inversiones extranjeras. Las fábricas funcionaban a todo motor y el gobierno decidió impulsar la inversión en I+D para crecer aún más. ¿Y cómo lo hizo? Efectivamente, reduciendo los impuestos a las empresas que más invirtieran en I+D. Más concretamente, el gobierno estableció un mínimo de inversión para cada tipo de empresa. Las empresas pequeñas tenían que llegar al 6% de su presupuesto, las medianas al 4% y las grandes al 3%. Si superaban ese límite, entonces obtenían una reducción muy importante en el pago de impuestos. Pues bien, como veis en la gráfica, muchas empresas invirtieron lo justo y necesario en I+D para poder beneficiarse de los menores impuestos, ni más ni menos. Y amigos, en todo esto hubo una trampa. Muchas de las empresas falsearon sus cuentas para hacer ver que gastaban más en I+D de lo que realmente lo hacían. Cerca de una cuarta parte de todo el I+D registrado era completamente falso. Pero junto a estos premios fiscales hay un segundo tipo de medida que podría ayudar a impulsar el I+D. ¿Queréis saber de qué estamos hablando? Pues atentos. Todos los problemas que acabamos de comentar podrían solucionarse si el gobierno concediera ayudas concretas a organizaciones concretas para proyectos concretos. De hecho, este tipo de inversiones han sido muy comunes en países como Israel o Taiwán, y eso es algo que, por ejemplo, explica noticias como esta. El mundo depende de un fabricante de microchips en Taiwán. Pero es que además hay un tipo de proyectos que si no los hace el gobierno o una organización sin ánimo de lucro, muy difícilmente los hará una empresa privada. Estamos hablando, por ejemplo, de los proyectos de ciencia básica, proyectos sin aplicaciones empresariales aparentes, física teórica, investigación animal, desarrollo de nuevos materiales de los que no se conocen ni sus propiedades. Todas estas investigaciones son muy difíciles de rentabilizar en el corto plazo por una empresa, por lo que muy pocas están dispuestas a invertir en ellas. Sin embargo, si las hace el gobierno y luego abre las patentes a todo el mundo, la posibilidad de rentabilizarlas se multiplica. Pero pongamos un caso concreto. En el año 1900, el científico Max Planck descubrió la física cuántica. Al hacerlo, nadie sabía exactamente muy bien qué se podría hacer con ella ni para qué podría servirnos la física de partículas. Por aquel entonces, ninguna empresa hubiera dedicado gran parte de sus recursos a investigar la cuántica. No era un tema que fuese a dar dinero de inmediato. Sin embargo, gracias a que Max Planck tuvo financiación sin ánimo de lucro, pudo estudiarla y desarrollarla en la universidad. ¿Y de qué sirvió todo eso? Pues ahora, más de 100 años después del descubrimiento de Planck y después de décadas de investigación, grandes empresas como IBM han empezado a desarrollar ordenadores cuánticos que podrían revolucionar la computación. Quantinuum e IBM se comprometen a invertir para hacer crecer conjuntamente el ecosistema cuántico. La ciencia básica no tiene beneficios directos y palpables. Sin embargo, puede ser una base sólida para que luego las empresas puedan desarrollar miles de productos comerciales. Pero pongamos algunas cifras concretas. Un estudio que analizó el tema encontró que por cada 10 millones de dólares que el gobierno de los Estados Unidos invirtió en sus académicos, las empresas privadas acabaron desarrollando casi 3 patentes adicionales que no hubieran existido sin esa inversión. Es decir, que gastar en ciencia básica es algo que acaba trasladándose a las empresas privadas. Y ojo, porque ya no es solo una cuestión de patentes o descubrimientos científicos. Resulta que además, cuando el gobierno invierte en ciencia básica, normalmente eso contribuye a crear regiones tecnológicas muy avanzadas. Por ejemplo, cuando se creó la misión Apolo, muchas empresas empezaron a fabricar componentes en regiones muy específicas de Estados Unidos. Con el paso de los años, esas regiones se consolidaron como núcleos industriales y tecnológicos. Y de la misma forma, allá donde hay universidades, se crean regiones donde muchas empresas tecnológicas florecen. Algo que, como podéis ver en esta gráfica, se traduce en que cuanto más cerca esté un núcleo urbano de una universidad, más probable será que registren patentes y sea tecnológicamente avanzado. Sin embargo, queridos amigos, amigas, de nuevo, este tipo de políticas también pueden acarrear importantes problemas. Por una parte, a fin de cuentas, la inversión en ciencia tiene un coste. Ese coste se traduce en impuestos a empresas y trabajadores que pueden perjudicar el nivel de vida y el desarrollo a largo plazo, por lo que, al igual que sucedió con el Concorde, no todos los proyectos públicos van a ser siempre rentables ni inocuos. Pero, ¿y si os dijéramos que existe una forma por la que los gobiernos pueden impulsar a lo bestia el I+D sin dejarse ni un solo dólar por el camino? Una receta gratuita que no implica rebajas de impuestos y que podría suponer un gran impulso. ¿Queréis saber de qué os hablo? Pues fijaos.
Hasta ahora hemos hablado de medidas políticas que podrían impulsar la inversión en I+D, es decir, impulsar la demanda de científicos e investigación. Pero ¿qué hay de la oferta? Es decir, ¿y si en vez de forzar a las empresas a invertir más con subvenciones y ayudas fiscales, hacemos que invertir sea más barato? Eso puede sonar algo muy difícil de hacer, pero si lo pensáis bien, hay formas muy sencillas de hacerlo. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que tiene actualmente Estados Unidos para fabricar microchips es el siguiente. TSMC retrasa su planta de microchips en Arizona por culpa de la falta de empleados cualificados. Efectivamente, las plantas de microchips en Estados Unidos no tienen mano de obra suficiente para trabajar. Es por eso que una medida que podría impulsar y mucho la innovación en cualquier país sería la ampliación de la mano de obra cualificada. Y esto no es solo una opinión. En un estudio llevado a cabo en Italia, en 2018, se encontró que efectivamente un aumento de los graduados en carreras tecnológicas disparó la innovación en ámbitos tan diferentes como la medicina, la informática o la química. Sin embargo, hay más alternativas aparte de fomentar este tipo de graduados universitarios. Por ejemplo, la inmigración de personas altamente cualificadas en Estados Unidos, personas que han estudiado en países como China o la India, supone un enorme aumento en el desarrollo de patentes del país. De hecho, mientras que los inmigrantes solo suponen el 18% de la fuerza laboral con más de 25 años, estos consiguen el 28% de las patentes de alta calidad y suponen más del 30% del total de los doctorados universitarios. Y amigos, tened una cosa presente. Si algo nos dice la historia es que cuanta más innovación haya, mayor suele ser la rentabilidad de las bolsas. A los inversores nos conviene que las cosas se hagan bien. Pero sea como sea, y llegados a este punto, ahora el turno es para vosotros. De todas las que hemos visto, ¿cuál sería vuestra opción favorita para impulsar la innovación de un país? ¿Qué otras alternativas propondríais vosotros? Dejadnos vuestras impresiones en los comentarios y abramos debate. Un saludo y hasta la próxima.